con Dios. Arrancamos entonces con el versículo 11 de Hechos 16. Y nos dice así: nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis y de ahí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Un día de reposo, salimos de la ciudad y llegamos al río, donde se hacía la oración. Ahí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres ahí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de color púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, el suplicante nos dijo: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense ahí. Y nos sentimos obligados a quedarnos ahí. Qué obligados, ¿verdad? Vengan a hospedarse a la casa y se sintieron obligados. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. O sea, era explotada en este negocio para sus amos. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto le repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver a sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí, ante los magistrados, dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con voz fuerte Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y, temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor, a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y le lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Al día siguiente, los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle: suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. Pero Pablo dijo: después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial, ¿ahora nos van a liberar en secreto? De ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Verso 38. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados lo que Pablo había dicho, y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y con ruegos les pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos los consolaron y se fueron. Esta historia tiene más giros de historia, más dramatismo que cualquier serie o película que usted haya visto. Es interesantísimo lo que el apóstol Pablo nos cuenta. Este pasaje podríamos decir que es una cita hermosa, llena de salvación. Y a mí me encanta porque estamos hablando de encontrar la versión que Dios tiene para nosotros. Y hablemos de la versión de Saulo, el antiguo Pablo. Judío romano, fariseo, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia. Y hablábamos con Ricky y decíamos: no sabemos si participó en algún asesinato, pero por lo menos estuvo presente en alguno de ellos. Asesinato que tiene que ver con persecución de la iglesia. Pero se encuentra con el Señor, tiene un encuentro con el Señor y se convierte en Pablo, el apóstol Pablo. Y ahora el apóstol Pablo es de aquellos que comparten
acerca del evangelio. Perseguía la iglesia y ahora él va y funda, crea nuevas iglesias. Se encontró con una nueva versión. Y eso solamente lo puede hacer el Señor, pasar de un punto A un punto B con una transformación total. Nosotros lo hemos intentado por nuestras propias fuerzas y creo que tampoco lo hemos logrado, pero Jesús sí nos lleva a un punto A un punto B. Ah, qué lindo, Julio, porque nos está haciendo como ese resumen de la vida de Pablo. Y tal vez nosotros no hemos vivido, en mi caso, una conversión tan así. Tan dramática. Tan dramática. Pero eso no quiere decir que la gracia de Dios y que la salvación de Dios no haya sido profunda y fuerte en mi vida. Él me salvó de mi religiosidad, me ha salvado de mis pensamientos, me ha salvado. Y yo necesito encontrar y cada día ser esa versión que Él quiere que yo sea. Y Pablo lo está viviendo y por eso, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios que nos deja ver esto de cómo Pablo, de ser todo esto, empezó a vivir su verdadero propósito y su verdadero yo. Y me encanta porque primero hay salvación, como bien decía al principio, de esta mujer que tenía este don de la adivinación. Obviamente no era un don que venía de Dios. Y entonces viene Pablo y la libera de esto. Y entonces a raíz de eso los meten a la cárcel. Pero entonces están en esta situación bien complicada, porque no solamente era que los metieron a la cárcel y esas cárceles no eran como las que conocemos hoy por hoy, eran cárceles duras, tiranas. Y no solamente los azotan, sino también los meten ahí. Pero Pablo y Silas sabían a quién servían, sabían a quién predicaban. Eran portadores de la verdad, portadores de esa libertad que podía sanar, que podía liberar, que podía abrir cárceles, no solamente físicas. Bueno, yo creo que hasta esa vez ellos se dieron cuenta que literalmente este poder que ellos eran portadores, había cárceles literal, pero sí podían liberar y se acababan de dar cuenta que a una mujer que estaba siendo explotada laboralmente, ellos le habían dado esa libertad a través del poder de Jesús. Pero ellos están en una situación difícil y podría ser que ellos dijeran, pero si andamos haciendo lo bueno, andamos haciendo lo que Dios quiere, estoy viviendo mi verdadero yo, entonces ¿por qué no me va bien? Pero ahí es donde Dios también quiere moldear nuestra fe y quiere hacernos crecer y madurar en situaciones de nuestra vida. Entonces creo que se está desarrollando acá esos procesos de Dios en nuestra vida para sacar nuestro verdadero yo, y que a través de la adoración, a través del contentamiento en lo que Dios nos permite disfrutar y vivir, podemos ser transformados a su imagen. Qué lindo. Y vamos viendo que segundo viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Segundo viaje misionero. Sale entonces de Tarso, está caminando hasta Troas. Es como caminar de aquí hasta Ciudad de México. Son más de 1,200 kilómetros. Y, o sea, tomó meses, ¿no? Estando en Troas, recibe una revelación en sueño de que te quiero que vayas a Europa. El Señor le manda a ir a Europa. La parte de Macedonia, donde está Filipos, Berea, Tesalónica, y la parte de arriba de Grecia. Y van entonces en esa dirección. Y estando allá, se encuentran a una mujer de negocios. Y me llama la atención una mujer de negocios que vende telas finas, telas color púrpura, y toma liderazgo esa mujer de Dios. Y bueno, recibe el mensaje. Se menciona que ella amaba a Dios y recibe ese mensaje, ella y su casa. Y todos en su casa reciben la palabra del Señor. Dios les da la oportunidad de que esas palabras puedan ser para ellos reveladas y pueden ser entendidas. Y les invita a quedarse en la casa, ¿verdad? Y por lo que vemos, son varios días que pasan ahí. Pero ¿cómo el liderazgo de una mujer decide, ok, voy a dar el paso de fe y voy a escuchar y voy a exponer también al resto de mi familia a escuchar este mensaje? Y luego cabalmente, yo lo que decía Carol, yo me quedé pensando cuando lo leí ayer, era... Y después de escuchar también el mensaje de Asdrúbal Hernández a través de vidareal.tv, si no lo escuchó, es un mensaje precioso. Y era, somos siervos de Dios, ¿verdad? Estamos predicando su mensaje, estamos obedeciendo, yendo a donde Dios nos está diciendo. Pero ¿cómo Dios no nos defiende de esta injusticia? De que nos peguen con varas de madera en la espalda, muchos azotes y que nos metan. Ellos no se pusieron en esa reflexión. Y ahí estaban en la cárcel hasta el fondo, ¿verdad? Con grilletes. Lucas, que escribe este libro, Timoteo, que también ya se había unido, Silas. Y me imagino a un Pablo, ¿qué dice Cristo vive? Y ahí estaban gritando a la medianoche. Y yo me imagino ese canto
y seguramente habían otros presos y que hacen estremecer el corazón de Dios. En lugar de estarse quejando, Señor, ¿por qué no nos atendiste? ¿Por qué no nos defendiste? ¿Por qué hiciste permitiendo esa investigación? Y de repente, ¡bra! Y se abren las puertas de la cárcel. Y yo me imagino a los otros presos diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Seguramente por estos locos que están, ¿verdad? Sí. Y cómo la salvación llega a este carcelero, llega a su casa también, ¿verdad? Porque él toma liderazgo y los invita a su casa y va al otro día y los vuelve a dejar en la cárcel, ¿verdad? Para que los lleven a atacar. Pero yo me imagino cuánta gente en la cárcel, los mismos magistrados, el mismo carcelero, fueron expuestos a un milagro de Dios, ¿verdad? A raíz de lo que pasó. Probablemente Dios los hubiera podido defender, pero parte de su plan era tener misericordia también de este carcelero, que después me puse a pensar, bueno, yo estoy infiriendo cosas, pues, ¿y si ese hombre fue de los que luego se volvió líder de la fe en esa iglesia de Filipo? Y que de las personas que Pablo le escribe esa carta de los filipenses, porque se volvió un héroe de la fe. No lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte es que a mí me pasa mucho que en mi poquita visibilidad puedo pensar que esta situación momentánea es terrible, Dios está siendo injusto, Dios no apareció, pero a lo mejor en el contexto general Dios está haciendo un milagro que no tenemos idea. Es impresionante y la verdad es que es lindo. Aquí se nos presentan dos ejemplos de cómo cuando la salvación llega a una persona, la familia entonces tiene la oportunidad de conocer también al Señor. Y estaba pensando cómo poder decir esto en pocas palabras y tratar de transmitir el mensaje, pero no significa que cuando nosotros conocemos al Señor, entonces porque sí, los demás de la familia lo van a conocer, porque es una relación personal, ¿verdad? Y es una decisión personal. Pero lo que yo puedo ver aquí es qué poder existe cuando una persona conoce al Señor y ese nuevo nacimiento refleja una transformación de vida. Y eso es lo que hace que las personas que están a nuestro alrededor quieran conocer a Jesús. Porque entonces nadie nos conoce mejor que los que tenemos alrededor. Usted me quiere conocer bien, pregúntele a Evelyn, mi esposa, y a mis hijos. Y cuando las personas que están cerca ven esa transformación, es como, esto es real, o sea, esto no puede ser fingido. Entonces, qué lindo, porque aquí se nos enseña cómo, en el caso de Lidia, en el caso del carcelero, conocen al Señor, toman una decisión y eso que sucede en sus vidas motiva a los que están a su alrededor para querer conocerlo también a Él. Y me gusta mucho porque aquí escondido, ¿verdad? Porque está ahí, pero a veces no le prestamos tanta atención. Está cómo hacerlo, ¿verdad? Porque el carcelero, qué cosa más linda, les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Es una pregunta de veras que probablemente nos han hecho a nosotros y si no nos la han hecho con esas palabras, nos lo han preguntado tal vez de otra manera y cómo hemos respondido nosotros a eso, ¿verdad? Y me gusta muchísimo porque entonces de manera muy simple, aparentemente le dice, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. ¿Cómo? Cree en el Señor Jesucristo. Pero no solo se los deja ahí, sino que después, en el versículo siguiente dice, y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. Entonces no solo basta con decir, mira, es que te recomiendo, conoce a Jesús, ¿verdad? Sino que es, ¿cómo se hace? Creyendo en Él. Pero vení y te voy a contar y te voy a explicar. Y qué cosa más linda, porque aquí ya no se nos habla de que, se nos cuenta que ya no solo le hablaron a él, sino que a toda su familia. Y después de recibir el mensaje se bautizaron. La verdad es que es eso, como decía Julio desde el principio, este es un mensaje en el que se nos presenta la salvación de una manera tan palpable. Y creo que viene como resultado de esas vidas transformadas, comenzando por Saulo, ¿verdad? Como contabas, en realidad es impresionante. O sea, Saulo venía en un camino de perdición, conoce a Jesús, lo reconoce como Señor y su vida es transformada. Entonces creo que eso es lo que pasa, que Pablo sabía perfectamente lo que eso significaba y cuando transmitía el evangelio no era aquello como, mira, fíjate que es algo bueno, ¿verdad? Y te lo recomiendo, sino que yo me lo puedo imaginar predicando el evangelio como, yo te lo puedo decir porque yo lo viví. O sea, yo estaba perdido, pero conocía al Señor. Y cuando contamos el evangelio con esa esperanza que debemos hacerlo, las personas tienen el deseo de conocer a Jesús. Y es que efectivamente lo que Ricky nos comenta, Saulo venía con un estilo de vida que estaba dando sus frutos a su manera y se encuentra con el Señor y esta vida empieza a dar frutos y frutos que son notables, ¿verdad? Porque estas familias del carcelero, la familia de Lidia, se encuentran con estos hombres que tienen una identidad en el Señor y también encuentran ellos su propia identidad.
Y yo quisiera hacerle la pregunta a usted, ¿qué frutos está dando hoy su vida? ¿Qué frutos estamos dando nosotros hoy? Porque quizás, aunque verbalmente digamos yo soy hijo de Dios o yo soy cristiano o no, quizás los frutos están dando más testimonio de nosotros que nuestras propias palabras. Eso es lo que yo pensaba, Julio. ¿Cuántas personas con las que yo me he topado, con las que yo he tenido esa interacción, han venido a la salvación porque han visto ese fruto o porque yo he compartido el mensaje de salvación? Y a mí me confronta mucho esto porque a veces me acomodo en mi manera de tener una relación con Dios, que no me preocupo de que haya salvación en la vida de las personas o en las familias con las que yo tengo interacción. Entonces, para mí la pregunta hoy es, ¿cuántos frutos se pueden ver que la gente puede preguntar? ¿Cuánta adoración genuina ha habido en momentos de tormenta, de caos? Que la gente puede decir, ¡ala, qué rico es estar aquí oyendo adoración! No solamente cantando, sino también su actitud de vida, que yo quiero conocer a ese Dios que ella adora. O cómo se mantiene tan enfocada en medio de la tormenta y la crisis, y que ellos puedan preguntar y que yo tenga esa valentía de compartir el mensaje de salvación. O ya me di ya soy salva, entonces yo vivo bien mi vida, platico todos los días con el Señor, pero no ha habido ese gozo de compartir el evangelio. Yo me imagino el gozo de Pablo y Silas al ver a esta familia llevada a los pies del Señor. Entonces, para mí la pregunta hoy es, ¿cuántas vidas hoy estoy afectando para que den ese paso de arrepentimiento genuino y tengan esta relación que yo hoy disfruto con Jesús? Yo creo que es un lindo tiempo para poder orar y para poder presentarle al Señor también esta necesidad. Y si estás viviendo una etapa de dificultad y una etapa de tristeza, ¿cuál va a ser la reacción que sale de tu alma? Queremos bendecir tu vida. Amado Dios, gracias porque me regalas una nueva semana, un nuevo día donde tus misericordias son nuevas para nosotros, Señor. Señor, y hemos estado viviendo probablemente situaciones difíciles, situaciones que no entendemos, y la reacción pudo haber sido de descrédito o de sentirme lejano de ti, pero yo quiero declarar que tú estás presente, Señor, y quiero decirle a mi alma, alma mía, alaba al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios, y quiero cantar y quiero alabarte como lo hizo Pablo, Silas, pudo haber sido Lucas también, y Timoteo ahí en esa cárcel. Señor, quiero cantar a tu nombre y declarar tu victoria, porque tú sí sabes, Señor, qué va a pasar. Yo no lo sé, y suelto el control de esa situación que me tiene en este momentito distraído. En el nombre de Jesús, nosotros te bendecimos, amigo oyente, amigo televidente, y declaramos la bondad de Dios sobre tu vida, y declaramos el abrazo de Dios sobre tu vida, y declaramos ángeles de Dios que te acompañan, que te cuidan, que te protegen, y declaramos que tus oídos también se abren a escuchar esa revelación divina que Dios tiene para ti, declarando que tú eres santo, tú eres escogido, tienes una identidad en Cristo, mucho más allá de lo que puedes ni siquiera llegar a imaginar. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Aner. Porque hoy estamos siendo desafiados a hacer la versión que Dios diseñó. Vamos a una pausa y regresamos con más de Vaya con Dios. Yo pensé que... Con fe, impulsa tu vida por la ruta que Dios diseñó para ti. Avanza con gozo y la certeza de que Él ya te equipó con todo lo necesario. Da hoy el primer paso y afronta con valentía el desafío por vencer. Iniciamos entonces con este primer tema, que es la búsqueda del yo verdadero. Ser tú mismo significa ser como eres, pero ¿realmente te conoces a ti mismo cuando tienes 18 años? ¿O cuando tienes 28? ¿O cuando tienes 80? Si vamos al caso. Con frecuencia tu autopercepción está formada en su mayor parte por tu experiencia en la vida hasta este momento, lo cual te conduce a una creencia sobre cómo son las cosas y siempre serán. No me malentiendas, no estoy diciendo que seas otra persona. Ser tu yo pleno, auténtico y único es una meta sólida por la que esforzarte y un lugar sano en el que estar. Además, soltar la presión de compararte constantemente con otros es liberador. Por lo tanto, estoy totalmente a favor de la autoaceptación. Sin embargo, si te comprometes excesivamente con tu concepto de quién eres hoy, eso te aleja de lo que podrías llegar a ser mañana. Ese es el problema. Por lo tanto, si ser tú mismo te ha dejado estancado en el ayer o lo que conoces hasta hoy, y el yo futuro te ha dejado desalentado, ¿dónde deberías acudir? ¿Dónde debería conducirte la búsqueda de la identidad propia y la autoaceptación? Te debería de conducir al ser que creó o que cree en ti, que es Dios, la persona que te conoce. Él ve
en la que él cree. Esa persona incluye quién eres en el presente, pero no se queda ahí. Probablemente engloba muchos de los anhelos y los sueños que tiene para el futuro, pero no es frustrada por el hecho de que todavía no has llegado hasta ese punto. Creo con todo mi corazón que Dios quiere que te veas a ti mismo como Él te ve, que es mucho más de cómo te ves a ti mismo. Entonces, Él quiere ayudarte a poner en práctica y vivir esa identidad que te ha dado. Ese es el corazón y el centro de este libro. Ayudarte a alinear tus mentalidades con la visión de Dios para ti, de modo que puedas vivir la versión más auténtica de ti mismo. Después de todo, todavía no has llegado a conocer tu yo por completo, pero Dios sí lo conoce. Él conoció esa versión de ti porque fue Él quien la creó. La verdad de ti se sigue desarrollando en tu vida, pero Dios la conoce por completo. Solamente Él ve más allá de las circunstancias que has experimentado y que ayudaron a moldear la edición actual de ti. Ve todo el camino hasta el ser que fuiste creado. Dios te ha conocido desde antes de que nacieras. Él sabe lo que puso en tu interior. Cuando Dios llamó a Jeremías a ser un profeta, primero tuvo que convencer a Jeremías de que era suficiente para su ministerio profético. Jeremías lo estaba pasando mal para ver más allá de la persona que había sido hasta ese momento. Dios dijo, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Lo podemos leer en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías no se veía a sí mismo como profeta. Pensaba que era demasiado joven, demasiado débil y estaba demasiado asustado. Sin embargo, Dios le dijo, antes ya te había elegido. Piensa en eso. Dios dijo antes. Él conocía a Jeremías antes de que naciera, antes de que el mundo lo hubiera herido, antes de que esas personas se burlaran de él o el temor lo silenciara. Dios conocía al Jeremías real porque fue Él quien lo creó. Por lo tanto, le dijo, Jeremías, escúchame. Yo te imaginé. Yo te formé. Yo te aparté y te elegí. Yo te nombré y voy a estar contigo. ¿Qué más necesitas? Cuando Jeremías creyó eso, lo cambió todo. Sucederá lo mismo contigo. Dios te conocía antes de que nacieras, antes de que este mundo te agarrara, antes de que llegara la depresión, antes de que te amenazaran las acusaciones falsas. Te conocía antes de que fueras abusado y abandonado, mucho antes del error, antes del fracaso, antes de la adicción. Dios dijo, ya te conocía. Él, Dios, te conocía. Él sabía todo eso y lo vio todo y declaró, yo tengo planes para ti, tengo un lugar para ti, tengo un propósito para ti. El yo que Dios ve en ti es el que todavía sigue avanzando, sigue adelante, sigue aguantando. Es el yo que está a la espera de salir. Es el yo que va a cobrar vida. Es el yo que este mundo no corromperá. Es el yo que el drama no distrajo y el trauma no pudo matar. Fuiste creado y formado por un Dios cuya creatividad no conoce fin. Él dice que fuiste hecho maravillosamente, que Él te entretejió y te formó en el vientre, que tus días están escritos en su libro. Él es un Dios que cuenta las estrellas y a todas las llama por su nombre. Él cuenta los cabellos de tu cabeza y ve el periodo de vida de las aves. Su conocimiento de ti es tan específico como infinito. Lo engloba todo, desde cabellos y aves hasta las estrellas, de modo que indudablemente te incluye a ti. Cada parte de ti, incluyendo las partes que no conoces aún, las partes que tú consideras un error. Dios te conocía antes de crearte, como conocía a Jeremías, y el yo que Él conocía es el yo que Él llama a salir a la superficie. Tú eres la misma persona, pero es una versión nueva, una interacción nueva, una comprensión mayor, una experiencia más plena y una definición ampliada de tu yo. El nuevo yo, el yo renovado, es el que Dios conocía y ese es el verdadero yo. Aprender a renovarte, como es el título de este libro, te saca de la trampa de ser tú mismo y de la caminadora del yo futuro. No tienes que conformarte con menos de lo que eres y no tienes que esforzarte para ser lo que no eres. Tienes que verte a ti mismo como Dios te ve y después caminar en ese yo renovado. Me gustaría poder decirte que hay una única decisión que podrías tomar para aceptarte a ti mismo, pero no funciona de ese modo. El verdadero yo intenta abrirse camino siempre, pero es una salida que no carece de tensión. Es una tensión con la que yo estoy demasiado familiarizado. Conozco la tensión de vivir con quien soy en este momento y desear y querer convertirme en el ser que fui creado desde un principio. Conozco la vergüenza de no estar a la altura de mis expectativas
para mi propia madurez cuando he estado estresado o enojado. Las veces en las que sé que soy capaz de hacer más, de hacerlo bien, y sin embargo, una vez más me he quedado corto, puede ser un sentimiento muy confuso y contradictorio. He tenido momentos en los que compartí sabiduría con mi hijo mayor mientras levantábamos pesas juntos. De hecho, Stephen Furtick es una persona así muy fornida y por eso pone el ejemplo de las pesas. Y me sentía como Yoda, como Warren Buffett o Billy Graham, todos en uno. Sin embargo, también he tenido otros momentos en los que me sentía más como Homero Simpson, personaje en la caricatura Los Simpson. He tenido momentos como cuando llevé a mi hija a ver la obra teatral Hamilton en Nueva York y creamos una eliminatoria con las mejores canciones de Hamilton. Y me dije a mí mismo que ella probablemente nunca encontraría un hombre tan bueno como yo. Sin embargo, también he tenido momentos en los que expresé a Dios mi esperanza de que ella nunca se case con alguien tan impaciente e irritable como puedo serlo yo. Qué interesante. He experimentado ambas cosas. Todos hemos experimentado ambas cosas. Todos estamos familiarizados con ese sentimiento. Estoy seguro de que tú también has tenido momentos de victoria seguidos por momentos de derrumbe, pero las victorias cumplen un propósito. Te hacen saber que es posible llegar a ser esa persona de la que viste un destello, no solo ocasionalmente y tampoco de vez en cuando. Esa persona que ves es el yo verdadero que se abre camino. Piénsalo. Date permiso a ti mismo para creerlo. Los momentos en los que actúas por un instinto de ser generoso. Los momentos en los que escogiste la libertad antes que la adicción. Los momentos en los que escogiste la compasión por encima del juicio. Los momentos en los que, en lugar de deslizarte hacia una conducta autodestructiva, realmente hiciste lo que sabes que te hará sentir mejor al final del día. ¿Has tenido esa clase de momentos? ¿Sientes un impulso hacia algo que Dios está haciendo en tu interior? ¿Sientes que hay algo más dentro de ti que lo que has visto hasta ahora? De eso estamos hablando en este libro. Esa tensión, ese espacio, esa brecha entre quién eres en la actualidad y dónde te está llevando Dios. Y aquí nos está retando porque una de las grandes preguntas del ser humano es ¿quién soy? ¿Para qué estoy en la tierra? Y ahora hay muchas corrientes. Y déjame decirte una cosa, y disculpa que sea tan claro, pero el universo no te va a revelar nada. El universo también es una creación hecha por Dios. Y lo que el autor nos está diciendo es, necesitas ir con el creador de todo. Él te conoce, él sabe quién eres. Y si alguien puede decirte quién eres y qué vas a hacer, es él. Ojalá, sí. Yo estoy como, Señor, necesito escuchar esto, necesito recordar muchas cosas, pero sobre todo necesito renovarme. Creo que en este punto de mi vida, yo no sé si tú te identificas conmigo, hay muchas cosas que las he dado por sentado, buenas y malas de mí misma. Me he conformado y he dicho muchas veces, así soy. Y entonces tengo que conformarme con esto. En lugar de ir con mi creador y decirme, Señor, así me creaste tú. Así hiciste tú esto de mí. O yo me conformé a esto y empecé a tener máscaras o a justificar esto y necesito llegar con mi creador y decirme cómo me hiciste, cómo soñaste, cuál fue el propósito que pusiste dentro de mí antes de que yo naciera. Y por eso para mí mi versículo favorito es Efesios 2:10, que dice que Él me creó maravillosamente para que yo anduviera en esas obras que Él preparó de antemano, para que yo las hiciera. Entonces, o sea, no soy fruto de la casualidad ni de nada más que del buen deseo de Dios de crear a Carol Tan de Pinto, ponerla en esta tierra en el año que nací para su gloria y su honra. Y yo necesito llegar constantemente a Él y ser renovada por su presencia, ser renovada por los procesos que Él permite en mi vida para entonces ver algún día ese verdadero yo que Él soñó cuando creó a Carol Tan de Pinto. Y es que ya me voy a pensar que esa reacción de cuando de repente uno se enoja o explota o llora o cualquier situación, eso no es casualidad. En algún momento nos hirieron, en algún momento pasó algo y generó esa reacción, esa herida. Pero Dios no te creó así. Nuestro amado Padre que nos creó y nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo, nos bendijo en Jesús, eso es lo que dice su palabra. Desde antes de fundar este mundo nos hizo campeones, ¿verdad? Pero, y si me estoy lidiando con esas situaciones, es como por pensar, Dios, ¿qué está pasando aquí dentro de mí? Renuévame, Dios, renueva mis pensamientos. Yo no sé, esa herida, tengo que hurgar un poquito más para entender qué fue lo que pasó. Y me encanta pensar en esto, ¿verdad? En pensar en que
En algunos de nosotros, ¿verdad? Tenemos tal vez un pensamiento un poquito más narcisista y pensamos, ay, sí, yo, ¿verdad? Qué pila soy, ¿verdad? Qué inteligente, cómo me saben bien las cosas. Y podemos pensar que las cosas que hemos alcanzado han sido por nuestra capacidad en buena parte. Y por otro lado, es que no valgo nada, ¿verdad? Y que ¿verdad? Yo soy un perdedor y ni siquiera tengo anhelos porque no quiero salir defraudado. Y puede ser así, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo el autor es, tengamos la medida de nosotros mismos que Dios nos guía a ello, ¿verdad? Entonces, Romanos capítulo 12, 3, porque si en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí, de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea, no estoy aquí en el narcisismo, tampoco aquí, ¿verdad? En el que no merezco nada. Estoy aquí en la medida que Dios diseñó para mí, ¿verdad? Creyéndole a Dios. Y aquí es una gran revelación acerca de nuestra identidad, porque si nosotros tenemos la identidad adecuada, ¿verdad? Podemos lidiar con las situaciones que vivimos en el día a día con de otra determinación. Pero si no la tenemos, ¿verdad? Nos vamos a ver como perdedores, o a lo mejor que todo lo podemos nosotros. ¿Sí? Y es lindo porque en realidad como Dios en su multiforme gracia nos dio a cada uno una manera específica, una forma específica. Y fíjense que he estado meditando en estos últimos días y platicaba con mi esposa de esto porque muchas veces nosotros estamos perdidos en esa incertidumbre de las dos preguntas que traemos todos a este mundo y es ¿quién soy y para qué estoy en esta tierra? Julio lo decía hace un momento. Entonces, yo quisiera decirle que en realidad Dios nos dice cuál es el camino y cuál es la meta. La meta es, cuando conocemos al Señor, comenzamos ese proceso del que hablamos y la meta es llegar a parecernos a Jesús, llegar a tener el carácter de Jesús, a hacer a su imagen. Y entonces, si usted lo mira solo así, diría, pero entonces todos somos iguales. Pero fíjense qué cosa más linda. Ese es el camino y esa es la meta. Pero Dios nos dio a nosotros características particulares. Entonces, yo tengo un temperamento, mi personalidad es única. Entonces, yo estoy buscando la misma meta que estamos buscando nosotros cuatro aquí en ESET y todos los que están a mi alrededor, pero con características únicas. Entonces, aunque vamos en el mismo camino y vamos buscando la misma meta, vamos mostrándolo de diferente manera, porque somos particulares. No sé si logro darme a entender, pero es lindo, no es como, es que entonces como que Dios quiere que todos seamos iguales. No, quiere que lleguemos a la meta de ser como Jesús, pero con nuestra forma, con nuestras características. Y yo quisiera decirle solo, recuérdese que usted es único y que Dios lo hizo así. Y no se avergüence por la manera en la que Dios lo hizo. Avergoncémonos por el pecado, pero no por la forma en la que Dios nos hizo. Yo pasé mucho tiempo sintiéndome mal por mi temperamento. O sea, era como, es que si yo fuera sanguíneo, ¿verdad? Sería más fácil. Si yo fuera... Pero ¿saben qué? Cuando uno abraza ese diseño de Dios para mi vida, me doy cuenta que entonces Dios, por eso es que nos puso a nosotros en este mundo con diferentes características para poder cumplir con todo su plan. Entonces, busquemos la meta, que es una, pero no nos perdamos en el camino creyendo que tenemos que ser como alguien más. Miren, es bien extraño, pero me acaba de pasar, me estuve platicando con unas personas y al escucharlas yo decía, son una copia de una persona que sé que admiran. La forma de hablar, es que es increíble. Entonces yo me reía, pero no para como un juicio feo condenatorio, sino que era como increíble porque a veces uno cree, es que si yo me pareciera más, si yo hablara más elocuentemente como Ángel, si tuviera esa, de veras, o sea, la forma de ser de Julio, si yo tuviera la risa de Carol, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Si fuéramos iguales, sobraríamos. Pero abrazar eso sabiendo que tenemos un camino y una meta, pero abracemos nuestras particularidades de parte de Dios. Gracias. Yo quiero contarles, yo conocí al Señor estando en la adolescencia, 15 años, y mi corazón estaba en una situación complicada. Y uno de los primeros versículos que abracé como propios, que yo sentí que Dios me estaba hablando a mí, fue este pasaje de Jeremías. Y yo quiero, con el permiso de Jeremías, decirle lo siguiente a usted. En Jesús, yo tomo esas palabras para mí y tomo esas palabras para usted y se las quiero recordar, lo que el autor nos decía. Dios nos dice, yo te imaginé.
yo te formé, yo te aparté y te elegí, yo te nombré y voy a estar contigo. ¿Qué más necesitas? Y con esas palabras quiero invitarlo para que oremos. Ricky, por favor. Y es eso, y siguiendo con lo que Julio nos decía, ¿qué más necesitamos? Probablemente lo único que necesitamos es creer que verdaderamente eso es verdad para nuestra vida. Así que, Señor, hoy te damos gracias porque tú nos pensaste. Y tu palabra dice que nos pensaste antes de la fundación del mundo. Gracias porque tú nos entretejiste en el vientre de nuestra madre y nos hiciste perfectos de acuerdo a tu diseño para nosotros. Señor, hoy te pedimos perdón porque tal vez hemos estado esperando ser alguien que no somos, tener características que no tenemos, y nos hemos olvidado de agradecerte y abrazar el diseño que tú tienes para nosotros en lo particular. Hoy te pedimos que nos ayudes a entender tu diseño para nosotros y que podamos utilizarlo para poder llevar tus buenas noticias a toda esta humanidad que lo necesita. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué punto estás madurando? ¿En qué punto estás en el proceso? Escríbelo. Vamos a una pausa y regresamos para leer sus mensajes. Vaya con Dios. Está preguntando, ¿cómo entonces yo puedo ser y tener este verdadero yo? Ahorita le vamos a decir cómo. La gracia de Dios nos capacita para ser nuestro verdadero yo. Cada día sobre las 6 de la mañana, cuando suena mi alarma, comienzan las decisiones. Dar vueltas en la cama sin pensar durante 15 minutos o abrir mi aplicación de la Biblia y leer el siguiente capítulo. Una taza de café o 2, porque ninguna taza no es ninguna opción. Amén, hermano. Camiseta de color negra o de color blanco. Cepillarme los dientes y después de hacer la cama o al contrario. Escribir en mi diario de gratitud en primer lugar o la oración. Ducha fría, como sugirió este tipo en YouTube, o ducha caliente como un ser humano normal. Las opciones vuelan a 1 kilómetro por minuto en mi mente a toda velocidad. Realmente debería tener fijada la rutina en la mañana. Las decisiones son abrumadoras y a duras penas me he levantado de la cama. Voy a la cocina, debería pasar por alto los platos que hay en el lavatrastos o los lavo. Algunas veces parece que mi mente es como uno de esos hormigueros que solíamos patear en el patio de mi abuela cuando íbamos a visitarla en el otoño. En aquel entonces huíamos de las hormigas, pero no hay ningún lugar donde poder huir del movimiento constante de mi mente. Pero para los niños, sí, antes habían hormigueros y uno los buscaba para hacer travesuras. Y dice el autor, inundando las decisiones y las dudas, los lamentos y las resoluciones, los planes y las preocupaciones, hay una decisión que debo tomar. Es la decisión más importante, la que da forma a todas las demás. ¿Qué yo seré? Sí, esa es la pregunta. ¿Qué yo seré? La vida cambia y se mueve, algunas veces sutilmente y otras veces repentinamente. ¿Qué versión de mí mismo llevaré a la siguiente etapa de mi desarrollo? ¿Seré el yo que es más sabio debido a las heridas del ayer o el yo que está atrapado en la amargura del resentimiento y la culpabilidad del arrepentimiento? ¿Quién responderá en la puerta cuando las tentaciones llamen y una voz en mi cabeza susurre? Nadie lo sabrá, te lo mereces. No es tan malo. Será el yo que está enfocado en lo que quiero verdaderamente, que es estar cerca de Dios y honrarlo en todos mis caminos, o el yo que está clavado en lo que anhelo ahora. Deleite, escape, alivio. ¿Qué yo llevaré a esta batalla? ¿Qué yo llevaré a este momento? ¿Qué yo llevaré a esta temporada? Es la decisión que también tú tienes que enfrentar. ¿Qué yo serás? Ya sea por defecto o por diseño, tomas esta decisión en cada momento, en cada situación, en cada relación, ante la puerta abierta de cada oportunidad y la puerta cerrada de cada decepción. Tú decides quién ser y cómo mostrarlo. El otro día iba de camino hacia el estudio de grabación. Tenía una letra en mi cabeza que no quería olvidar, de modo que la grabé en mi teléfono mientras conducía. Decía algo así: Jesús, por favor, sé paciente conmigo. Estoy muy lejos de la persona que quiero ser. En ese momento, alguien se interpuso delante de mí en el tráfico. Sin pensarlo, grité: ¡tonto! La persona no me escuchó, pero mi teléfono seguía grabando. Por lo tanto, ahora tenía una nota de voz con lo siguiente: Jesús, por favor, sé paciente conmigo. Estoy muy lejos de la persona que quiero ser. ¡Tonto! La ironía era obvia. Ni siquiera podía escribir una canción acerca de ser una obra en progreso sin interrumpir mi propia canción para demostrar cuánto progreso me quedaba aún por hacer. Con frecuencia me siento muy lejos de la persona que quiero ser, de la persona que sé que Dios ve en mí, de la persona que sé que soy capaz de ser, pero debo decidir ser una y otra vez.
Por eso es imperativo que veas quién eres capaz de ser y no solo quién has sido siempre. Que puedes captar un destello del yo que Dios ve y no solo el yo que tú has conocido. Pablo escribió a la iglesia en Efeso con respecto a la vida que antes llevaban. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompido por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En Hechos capítulo 4, 22. En otras palabras, hay un viejo yo y un nuevo yo. Hay una vieja manera de ser tú mismo y hay una nueva manera de ser tú mismo. El viejo yo no eres tú en tu mejor versión. Eras tú sobreviviendo. Eras tú reaccionando. Eras tú viviendo según tu propia visión de quién eras y lo que podías hacer. Pero esa visión estaba basada en tu propia perspectiva. Hay mucho más en ti que eso. Es el ser que Dios creó y el ser que Él ve. Ese ser podría parecerte nuevo, pero no es nuevo en absoluto. Dios te está llamando a renovarte y ser tu nuevo yo. El nuevo yo es quien eres en realidad, solo que todavía no has visto su expresión más plena, porque es un proceso de autodescubrimiento que dura toda la vida. Y recuerda, Dios no te ve como alguien adicto, atrapado o quebrantado. Él te ve como alguien libre y está contigo en la lucha. Él ve que batallas con esos hábitos que parecen cadenas, pero también ve la fortaleza en tu interior mediante su espíritu. Esto es importante porque no está hablando de una batalla individual en donde estás solo. El espíritu nos acompaña para romper esas cadenas. Él ve una versión de ti que es capaz de elevarse por encima de los sentimientos, una versión que camina en fe, incluso en medio de la incertidumbre. Imagínate a ti mismo libre. Dios conoce esa versión de ti. Imagínate a ti mismo sano. Dios conoce esa versión de ti. Imagínate a ti mismo venciendo hábitos que te sabotean. Dios conoce esa versión de ti. No te deja de decir, así soy yo, de modo que acostúmbrate. En cambio, en Él puedes decir, hasta ahora he sido así, pero todavía no estoy muerto, de modo que Dios aún no ha terminado conmigo. Sigo creciendo, sigo cambiando, sigo aprendiendo. Hay un punto importante en este proceso. Renovarte siempre se trata más de la gracia de Dios que de tu determinación. Por eso, Dios dice que el que comenzó la buena obra en ti la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La gracia es el medio por el cual Dios nos cambia y nos convierte en las personas que Él sabe que podemos ser. Viene de Él, pero fluye a través de nosotros. Es una obra que se produce al unísono y se lleva a cabo con el tiempo. Ahora bien, puede que tome un tiempo para que te conviertas en la versión de ti que Dios conocía desde el inicio de los tiempos. Y, para ser sinceros, siempre habrá batallas en el cambio. Sé que yo batallo. No estoy escribiendo este libro a causa de mis victorias. Lo escribo a causa de mis luchas y mi creencia en un Dios que da la victoria. Escribo estas palabras para ti como un hombre que está decidido a entrar más plenamente en su papel como padre, como pastor y simplemente como una persona amada y conocida por Dios. Yo no soy la persona que quiero ser. Todavía me falta mucho. Puedo predicar el domingo acerca de la gracia inagotable de Dios para nuestros errores y hablar que su fortaleza se perfecciona en nuestras debilidades, pero el lunes en la mañana puedo encontrarme muy deprimido, sintiendo que fracasé, porque repito una y otra vez la grabación mental de lo que dije en el púlpito y creo que no es lo bastante bueno, de modo que yo no debo ser lo bastante bueno. Todavía no soy quien quiero ser, pero tampoco voy a darme por vencido. Estoy decidido a continuar remodelando y renovando mi yo interior por el poder del Espíritu Santo a medida que crezco hacia la imagen de Cristo en mí. Es una decisión. Tengo que decidir constantemente ser la versión más madura y más consciente de mí mismo, incluso cuando mis ánimos son volátiles y mis emociones están al límite. Y ponle atención a esto. La verdadera transformación llega al tomar incontables decisiones pequeñas y correctas que están en consonancia con quienes somos en Cristo. Renovarte significa remodelar y volver a formar tu mente para que reaccione de modo diferente, recordando que Dios te ama. Ese tiene que ser tu punto de inicio. Sin embargo, donde comienzas no es donde tienes que quedarte. Sé que esto es verdad. Donde quiera que estés en tu viaje, Dios tiene cosas buenas planeadas para ti. No estoy diciendo que no enfrentarás desafíos o cometerás errores a lo largo del camino.
pero creo que Dios ve días buenos delante de ti. Él ha preparado buenas obras para que las pongas en práctica. Su llamado es tu confianza y su gracia es tu garantía. Hay algo de la lectura que leímos que me parece muy interesante de resaltar. Tu viejo yo no es tu esencia. Y creo que a veces nos basamos tanto en el viejo yo que hablamos del viejo yo como lo que somos realmente. Y aunque conozcamos al Señor, seguimos hablando del viejo yo como es que yo soy. Y debemos tener cuidado porque estamos hablando de algo, de una versión que no es nuestra esencia. Nuestra esencia está en ir al Señor, lo que hablábamos de Jeremías, ir al Señor y entender quiénes somos en Él. Esa es nuestra esencia. Y el enemigo nos quiere hacer creer que nuestra verdadera versión es la que está en el pasado y nos tiene atrapados muchas veces ahí. No es tu esencia, no eres eso. Dios tiene tu esencia en sus manos y quiere mostrarnos quiénes somos en Él. Esos somos los que realmente somos. Y es que a veces decimos así, ¿verdad? Es que yo soy impaciente. Soy impaciente. Y lo decimos. Yo soy enojado. Es que yo soy desordenado. Y eso no es cierto, ¿verdad? Te hiciste así, pero no es que eres eso, ¿verdad? Y muchas veces hemos crecido con esa mentalidad. Y el enemigo, Anel, quiere que nos enfoquemos en eso. Ajá. En lo que no somos para continuar siendo así y justificar muchas veces. A mí, honestamente, no me gusta el dicho que dice somos el resultado de nuestras heridas, somos el resultado. Claro, han afectado nuestra vida, han afectado la manera que hoy nos conducimos cuando no se las hemos entregado al Señor. Cuando nosotros permitimos que eso siga dentro de nosotros y siga afectándonos para hacer una versión distorsionada de lo que Dios soñó para nosotros. Es por eso que necesitamos cada día conectarnos con la fuente de verdad, con la fuente de vida, con la fuente de sanidad que va a sanar. Y entonces me encanta porque Stephen Furtick habla mucho acerca de si todavía estás vivo, hay esperanza. Si todavía hay aliento en ti, Dios sigue trabajando en ti. Entonces, mi tarea y mi responsabilidad es conectarme diariamente con la fuente y ceder, rendirme completamente a Dios para que Él vaya moldeando mis heridas, mi historia, todo lo que pasó a mi alrededor desde el momento que nací hasta el día de hoy. Esto trató de moldearme a una imagen distorsionada, a una imagen que no se parece nada a Dios. Entonces, mi tarea es reconocer que necesito a Dios diariamente, que Dios sigue trabajando en mí y que a medida que yo me voy rindiendo y voy dejando que Él me moldee a su imagen y que cada día yo vaya madurando, entonces voy a irme pareciendo cada vez más a Jesús. Y eso es algo que se debe de notar. Yo no puedo decir, ay, sí, yo estoy caminando y me estoy pareciendo cada día más a Jesús, pero la gente que está a mi alrededor en realidad ni siquiera lo nota. Lo que hablábamos al inicio, los frutos. ¿Verdad? Claro, los frutos se deben de notar y deben ser evidentes. Y cada vez que alguien diga, estás creciendo, ¿verdad? Entonces yo, sí, estas pequeñas victorias me dan la gasolina y me ayudan a rendirme más cada día y conectarme con esa fuente. Es lindo. Y miren, pensando en esto, es interesante porque de verdad tenemos que cuidarnos de no decir que somos eso, que somos esa versión que en realidad Dios no pensó para nosotros. Porque es eso, muchas veces nos atamos nosotros con nuestra propia boca, ¿verdad? Y cuando decimos, ¿verdad? Es que yo soy impaciente, es que yo soy enojado, es que yo soy así. Yo soy infiel, yo soy mentiroso, ¿verdad? Fíjate que yo vengo de... Entonces, tener mucho cuidado, y el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo muy delicado porque es eso, hay mucho diagnóstico. Ahora, ya no solo tenemos eso que hacíamos antes de decir, es que yo soy, sino que ahora incluso vamos y decimos y nos ponemos un diagnóstico como parte de nuestra identidad. Entonces es como yo soy y damos nuestro diagnóstico antes casi que decir nuestro nombre. Es más, no me acuerdo si aquí lo platicamos, pero ya hay ciertos formularios en los que está el espacio para poner tu diagnóstico. O sea, entonces yo soy Ricky, bueno, no me llamo Ricky, me dice Ricardo. Yo soy Pedro, Ricardo, Chacón y Urrita. Y imagínense qué tremendo, y poner de una vez mi diagnóstico. O sea, estoy metiendo dentro de mi identidad ese diagnóstico o esa característica negativa que tengo en mi vieja naturaleza. Pero es eso, seamos cuidadosos y permitamos que el Señor verdaderamente haga una transformación. Pues la transformación es como es un proceso y no es solo como de, es que yo quiero, ¿verdad? Y lo digo, miren, con mucho cuidado, pero ¿cuántas veces no escuchamos? Es que yo estoy orando para que el Señor me dé paciencia. O sea, ore, sí, genial, ore, pero no funciona así nada más, ¿verdad?
O sea, tenemos nosotros que permitirle al Señor pasar por un proceso. Y yo Si no, siempre yo digo, ya fuera re paciente. y cuando uno dice, quiero paciencia, uno dice, Prepárese. prepárate, porque si de verdad queremos convertirnos en una persona paciente, el Señor va a permitir un proceso para que nosotros podamos convertirnos en Fruto una de persona paciencia. paciente, y lo que hablamos, y no solo como paciencia como tal, sino es parecerme a Jesús. Pero fíjense que en Juan 3, versículo 30, hay un secreto que dice, es necesario que Él crezca, o sea, Jesús en mí. Y muchas veces decimos que Él crezca y que yo mengüe, pero fíjense que en realidad dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y para mí ese pero hace toda la diferencia porque es una condicionante. O sea, nosotros somos un recipiente, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos un espacio limitado. Si yo quiero más de Jesús en mí, tiene que salir más de Ricky en ese recipiente para que quepa más de Jesús en mí. No puede entrar más de Jesús si yo sigo creciendo. Le estoy limitando el espacio a Jesús. Entonces, ese pero creo que hace la diferencia. Entonces, en este camino es, si yo quiero ser mejor, bueno, significa que Cristo está creciendo en mí, pero debo de menguar yo. O sea, no podemos estar los dos en el mismo espacio. Entonces, recordémonos de eso porque ese es el camino. Y Yo es quiero- fácil yo quiero identificar. mencionar- Ajá. Es fácil identificar las cosas, por ejemplo, soy desordenada, Sí. Pero ¿qué tal de aquellas cosas que no son parte de lo que Dios creó en mí, pero que me han ayudado a sobrevivir? Por ejemplo, el control. Ajá. Cuando yo tengo todo bajo mi control, todo sale bien. Yo soy perfeccionista y eso me ha ayudado a crecer laboralmente. Cuando son cosas que en realidad nos han ayudado, nos han protegido, a veces no lo vemos como una versión distorsionada de ese verdadero yo que Dios creó. Y eso es peligroso. Que tiene que ver con autosuficiencia. Claro, claro. Porque ha avanzado. Y yo solo quiero recalcar en esto, decide bien, amigo oyente, amigo televidente, decide bien cada minuto, cada momento. Tienes decisiones que tomar, decide bien. Decido estar deprimido o decido estar agradecido, decido ver lo malo o decido ver lo bueno. Cada minuto que te enfrentas a decisiones, decide bien. Y tenemos que recablear nuestro cerebro, y el concepto de recablear son nuevas conexiones neuronales en las cuales enseñamos a pensar de una manera distinta. Pero esto se va formando en las decisiones de cada momento, decisiones cotidianas, decisiones en las que te sientas a pensar, pero de tal manera que son después ya naturales en ti, ¿verdad? La respuesta a una situación, pero entrenémonos bien, entrenémonos conscientemente, consistentemente. Y a mí me pasa, ¿no? Cuando después yo, por ejemplo, me he etiquetado a mí mismo con que soy un poco distraído. No, lo que pasa es que le tengo que prestar atención a las cosas. Es decir, no tengo que meterme en otras cosas, sino que tengo que prestar atención. O soy olvidadizo. Eso no es cierto. Lo que pasa es que no le presto atención. Tengo que prestar atención. Y con esta determinación, decide bien. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes desafíos. Ahora hay una frase que es bastante moderna y que es popular, el tema de decir que estamos en busca de nuestra mejor versión. Y quisiera hablar algo con esa frase, porque digamos, cuando hablamos de buscar la mejor versión, es como de ir probando dónde encuentro la versión ideal. Como un filtro, como el Sí, filtro de las correcto. fotos. Ya saben cuál se mira mejor. ¿Cuál me miro mejor? Y nosotros no estamos hablando de que ahora tienes que ir a buscar tu mejor versión. Estamos hablando de que tienes que ir a encontrar tu verdadera versión. Y de eso es lo que estamos hablando. No se trata de ir a probar. Nosotros no estamos diciendo que con Dios vamos a probar. Con Dios vas a encontrar tu verdadera versión. Y yo creo que ese es el reto que tenemos, de encontrar nuestra verdadera versión. No se trata de andar probando. Y no se trata también de cuánta determinación le pongamos, porque podría ser, a mí me ha pasado, que en esta búsqueda de mi verdadero yo, mi determinación no tiene mucho que ver, y me encanta porque el autor dice, renovarte siempre se trata más de la gracia de Dios que de tu determinación. Y por eso es que a veces morimos en el intento o nos frustramos, nos cansamos buscando esa verdadera versión cuando necesito ir a la fuente y que Dios derrame de su gracia, porque hay muchas cosas que Él va a tener que sanar. Para que yo encuentre ese verdadero yo, hay cosas que Dios va a tener que sanar, hay cosas que yo voy a tener que rendir voluntariamente, porque de esto se trata. No, Dios no va a hacer nada a la fuerza, no. Él quisiera que tú vivieras esa vida abundante que Él soñó para ti, con el propósito que Él soñó para ti, pero no se trata que Él te lo va a imponer, se trata de que tú vas a rendir lo que hasta ahora has vivido, esas versiones que tal vez has buscado y que te han salido como distorsionadas, ¿verdad? Entonces decir, no me ha funcionado, Señor, te rindo esto a ti. Entonces viene su gracia y te empieza a quitar todas esas falsas identidades que has adquirido por el dolor, por tal vez el orgullo, por tantas cosas, y entonces te empieza a mostrar
cuál es ese verdadero yo que Él soñó para ti. Y en esa búsqueda, y lo platicábamos, recuerdo en la temporada pasada, en esa búsqueda que a veces es peligroso solo hablar de los términos esos de autoconocimiento, autopercepción, auto. En realidad es pedirle al Señor que nos acompañe Él y que entonces vayamos a lo profundo, pero que Él sea quien nos vaya mostrando y que nos diga, Ricky, este no sos tú. ¿Verdad? No es quien yo diseñé. Pero hay otras cosas que tal vez nosotros ni siquiera estamos abrazando y Él nos dice, Ricky, este sí sos tú. O sea, yo te hice con eso, o sea, te hice con esa capacidad. Y cuando nosotros comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Él, entonces podemos descubrir quién realmente desea Él que seamos. Es eso. En ese autodescubrimiento con el Espíritu Santo, entonces es cuando vemos, este pecado no le agrada al Señor. Este no es, o sea, es irnos descubriendo, pero no por nosotros mismos, sino que verdaderamente lo que Dios dice de nosotros, y es eso. Y no se trata entonces de venir, una vez lo digo, o sea, como el catálogo, porque ahora es como qué rico, es que yo quiero ser así. No, yo quiero ser la versión original de Dios para mi vida. Es eso. ¿Y cómo cambia la percepción? Rápidamente con lo que decía Aner hace un momento. El doctor Galvez, en un momento platicando con él, el Señor lo usó para bendecirme de una manera impresionante porque es eso, ese diagnóstico de déficit de atención. Y él platicando con él me dice lo que tiene usted, pues la persona, es un superávit de atención. Lo que pasa es que le está poniendo atención a muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, en realidad, de verlo como es que tengo déficit. No. Es que lo que pasa es que tengo una capacidad de estar viendo muchas cosas al mismo tiempo. Y es parte. O sea, enfocado en Dios no tiene por qué ser un defecto, sino que puede ser algo de decir, ala, Señor, gracias porque así me hiciste, ¿verdad? Así me creaste. Qué belleza, ¿no? Y yo creo que en este caminar vamos a encontrarnos a veces pausas y a veces podemos pensar incluso que retrocesos. Y la voz del enemigo te dice, ¿verdad? Que no puedes y nada es capaz. Pero la voz de Dios te va a decir, ánimo, levántate, yo te sostengo. Y vamos de nuevo. Entonces, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado, pero es en ese proceso en el que estamos cambiando de hábitos, que probablemente en algún momento tengamos algún regresón, pero es algo normal. Y para ir al punto de la oración de cierre del programa de hoy, ayer íbamos en el vehículo con mi nena. Mi nena tiene 9 años y yo me puse a cantar una canción y ella se unió a la canción. La canción dice, Cristo Jesús, eres mi plenitud, dice en la estrofa la canción. Entonces la estábamos cantando y fue un momento lindo de papá e hija cantando, pero luego le pregunto y le digo, ¿tú sabes qué significa plenitud? Y me dijo, la verdad es que no. Le dije, el coro de la canción nos dice que es plenitud. El coro dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Eres mi amado, mi tesoro. Yo le decía, la plenitud es sentirte satisfecho en Él. Y cuando nosotros estamos hablando de encontrar la verdadera identidad en el Señor, estamos hablando de eso precisamente. No estamos hablando de una secta en donde queremos reunir personas y tener grupo. Eso no es el interés. El interés es que usted que está del otro lado, tanto como nosotros, encontremos la plenitud en Jesús y que vivamos la vida que Él espera de nosotros. Y yo quiero invitarlo para que oremos en este momento. ¿Y qué tal si le decimos al Señor en esta hora, le decimos, Señor, yo quiero vivir una vida plena en ti. Quiero vivir una vida conforme a tu voluntad. Padre, hoy nos presentamos delante de ti. Gracias por este libro, gracias por hablarnos, gracias por tu palabra, porque es palabra oportuna. Y hoy quizás no estamos viviendo una vida plena. Quizás hoy estamos viviendo una vida de frustración. Quizás estamos viviendo una vida agotada, una vida frustrada. Pero hoy nos presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, muéstranos el diseño que tú tienes para nosotros. Muéstranos ese diseño que nos permita vivir una vida plena. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Pero no queremos solo cantarlo o expresarlo. Queremos que sea la experiencia de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, así como Lidia, así como el carcelero, y así como ellos y sus familias fueron impactados, nosotros podamos encontrar una vida plena en ti. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por estar en sintonía. ¿Qué se llevan del programa de hoy? El renovarme no depende de mi determinación, depende de la gracia de Dios. Así que a conectarme con Él todos los días. Es eso, y esa gracia que está disponible, y eso quisiera decir en línea de lo que Julio decía, Dios es suficiente. Él es suficiente para usted y para sus necesidades. Búsquelo en su palabra y va a hacer toda la diferencia para su vida. Wow. Y yo también, decisiones diarias, decisiones en cada momento, decidir bien, decidir ver lo bueno o ver lo negativo, decidir la gracia de Dios o decidir la condenación.
está en nuestras manos y recableamos nuestro cerebro en base a estas decisiones de cada momento. Y tenemos una frase que decimos perfecto solo Dios, pero la Biblia nos dice de que la expectativa de Dios para nosotros es que seamos perfectos como Él. Así que lo importante es estar en el proceso. Vamos en ese proceso. Y lo invito para que mañana no se pierda el programa. Estoy seguro que el Señor va a seguir hablando a nuestros corazones. Y para despedirnos hoy, ¿qué tal si yo sé que Anner estaba con la expectativa de que lo dijéramos juntos? Ay, sí, de faltó, que gracias a faltó. Dios hoy es el lunes. Así que se apunta. Lo decimos juntos. Vámonos pues a la de 3. 1, 2 y 3. Gracias a Dios hoy es lunes. Buen inicio